Entonces, este es un tiempo ¿de qué? De gozo. Es un tiempo de celebración. Y yo escuchaba este fin de semana que muchos se estaban graduando. También he escuchado que muchos se están mudando en esta temporada. Y cuando hay esos cambios, ¿cierto? Vamos con la expectativa de que algo nuevo va a venir, ¿cierto? Uno sale como contento, como, ¡ay, qué chévere! Eso es un nuevo comienzo para nosotros, ¿sí? Y hoy el tema que voy a tratar lleva por título El tesoro del rey. El tesoro del rey. Este mes para nosotros es el mes del gozo. Y voy a partir con la palabra del Salmo 51:12. Salmo 51:12. Si ustedes recuerdan ese salmo es el que David oró al Señor cuando estaba en sus tiempos de aflicción, cuando había caído en pecado. Y miremos qué dice ese Salmo 51:12. Aquí le dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Amén. Dígale al Señor, devuélveme el gozo de la alegría y un espíritu de obediencia me sustente. Amén. Amén. Y vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle, Espíritu Santo, ven en esta tarde, Señor. Libéranos de toda carga, de toda distracción, Señor. Que hoy mi atención esté puesta en ti, en tu palabra. Hoy, Señor, entra, cambia mi forma de pensar. Transforma, Señor, mi forma de vivir. Dame, Señor, ese alimento que necesito, Señor, para seguir caminando de tu mano. Mira que te lo pido y te lo agradezco. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Entonces, cuando yo leía este Salmo 51, me daba cuenta de la vida, recordaba que había sido David. Entonces, vamos a ponernos en contexto, ¿cómo surge David? ¿Cómo llega David? ¿Sí? Resulta que el Señor en Primera de Samuel está hablando de este David. David fue uno de los hijos, era una familia muy numerosa y era de los hijos menores. David había sido escogido por Dios. Y aquí yo creo que aquí todos hemos sido escogidos por Dios. Amén. Diga, yo soy un escogido de Dios. Amén. Diga, yo soy un escogido de Dios. Entonces, David había sido escogido. Y para los ojos de su misma familia, él era insignificante. Él era el que estaba detrás de las ovejas. Él era el que cuidaba el rebaño. Y Dios envió al profeta Samuel, al sacerdote, que llegara a esa casa y ungiera a uno de esa familia para ser el próximo rey de Israel. Entonces llegó allí a ese lugar Samuel y el Señor le dice que le mostraría quién iba a ser. Y le dice, no pongas la mirada en los hombres, porque yo miro lo que hay en el corazón. Y hoy la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Porque el Señor está mirando lo que hay en tu corazón. Entonces dijo a ese, yo te señalaré quién. Y pasaron todos. Empezaron uno por uno, uno por uno. De hecho, David no estaba en ese lugar. Y tuvo que preguntar al sacerdote si estaba. Eran todos los hijos que tenía. Y allí él dijo, el padre, no falta uno. Y él esperó que llegara ese que faltaba. Y allí cuando entró, el Señor le dijo al profeta, a Samuel, úngelo, úngelo. Sabes, tú estás en este lugar porque el Señor te ha llamado, te ha ungido, con el Espíritu Santo te ha sellado. Amén. Usted puede creer. ¿Y por qué hoy tocamos
la vida de David, porque fue un hombre que fue escogido, pero tuvo que vivir varios procesos. Dentro de ese proceso hubieron tiempos muy alegres, pero también hubieron tiempos muy difíciles para él, para su familia. Y cómo este hombre se refugió en el Señor, cómo buscó la presencia de Dios, cómo a través de esas situaciones, como todos nosotros, somos humanos y débiles. Y después de haber escogido ser ungido como rey de Israel, estando ya en su reinado, ¿sí? Allí cometió un pequeño desliz. Era un hombre de guerra, no salió en ese día a la batalla, se quedó en su casa mirando y observando desde la terraza lo que ocurría. Y a veces de pronto yo me identificaba, decía, a veces nosotros también nos pasamos por ese tiempo, donde de pronto hemos trabajado, luchado, hemos emprendido tantas cosas y de pronto dice uno, un descanso. Y no salió, se quedó y allí a la vista hubo algo que lo detuvo. Y eso entró a su mente, bajó a su corazón y lo hizo caer. Cayó en el pecado de adulterio. Y ahí todo se transformó. Todo cambió para David. Cambió para él, para su familia. Cambió para el pueblo también, porque eso afectaba la autoridad de él. Entonces, hoy, hermanos, este tema, encontrando el tesoro del rey, el cómo pudo combatir cada una de esas situaciones, cómo pudo él levantarse en esos momentos de dificultad. Y vamos a ver qué es la alegría y qué es el gozo. Porque la alegría es algo momentáneo y él tuvo muchas victorias. Él tuvo muchos momentos de alegría, ¿cierto? Cuando te nombran a ti, cuando lo nombraron a él como rey, imagínense, él primero yo creo que no lo entendía. Y después con el tiempo, wow, yo voy a ser el rey de Israel, ¿cierto? Pero esperar el tiempo de Dios para ocupar esa posición. Y tal vez a nosotros nos ha pasado. Hemos venido creciendo y en esos procesos de crecer, ¿cierto? Hay cosas que vamos alcanzando y que van deslumbrando nuestro futuro. Pero hay que esperar un momento. Y a veces no estamos dispuestos a esperar, sino queremos todo ya. Y David tuvo que esperar el tiempo de Dios para ocupar ese lugar que se le había otorgado, para el cual se le había llamado. Y tuvo que pasar la vergüenza. Cuando mirando en esa terraza, observa a esa mujer, contempla, dice la palabra, que aún ya había adulterado con el hecho solo de mirarla, contemplarla y desearla. Él ya había caído en el pecado. No lo había ejecutado, pero ya lo había concebido. Y eso vino luego la ejecución. Y hoy quiero hablarles de 3 puntos tomando esta escritura que ustedes la van a encontrar. Aquí hay varios pasajes. Está en 1 Samuel 16, 11, 13, 2 Samuel 11. Sí, hay varios pasajes de 1 Samuel, 2 Samuel. Entonces, ¿cómo él perdió o cómo puedo yo conservar, como David y cada uno de nosotros puede conservar ese tesoro? El tesoro es el gozo.
el gozo del Señor. Porque si ustedes observan en el Salmo 51:12 dice, devuélveme la alegría de la salvación. Él pedía algo, le solicitaba al Señor que no perdiera el gozo de la salvación en medio de esa prueba, de esa dificultad. Y tal vez usted dice, ¿yo cómo hago en esta situación que estoy pasando? De pronto la pérdida de un ser querido, de pronto un problema financiero, de pronto estoy esperando mis documentos de refugio, ¿cierto? De pronto estoy esperando mi residencia, de pronto estoy esperando que ese hijo que se fue vuelva. No sé qué está usted pasando, viviendo. David vivió un momento fuerte de dificultad y lo único que lo pudo sostener fue ese tesoro, el gozo del Señor. Y él le clamaba y le pedía que no le quitara el gozo de la salvación. Entonces, vamos a ver ese primer punto, cómo se conserva el tesoro del gozo. Y entonces aquí tengo 2 puntos dentro de cómo hago. ¿Sabes qué es lo que hace que yo pueda conservar el tesoro del gozo? Es cuando yo tengo claro quién soy en Dios, mi identidad. ¿Sí? El gozo es algo que brota del interior de nosotros. ¿Cómo es que puede brotar del interior de nosotros? De una relación de intimidad, de comunión. David tenía una relación de intimidad, de comunión con el Señor. Por eso, en esos tiempos de dificultad, ¿cierto? En que él falló, le pedía al Señor que no se lo quitara. Porque eso era lo que lo sostenía a él. ¿Sí? Entonces, este primer punto de la identidad, de tener claro quién soy en Dios. ¿Usted tiene claro quién es en Dios? ¿Quién eres para Él? Yo soy hija. Yo soy amada. Yo soy creada por Él. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito. Y aquí David conservó el gozo porque tenía clara su identidad delante de Dios. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir a David como el próximo rey de Israel, nadie pensaba que David podría ser ese rey. Nadie se imaginaba. Y yo pensaba cuando veía este tema, ¿para cuántas cosas hemos sido descalificados? Pero el Señor le ha placido decirte, tú eres mi hijo amado y te necesito en este momento para que cumplas una misión. Necesito que seas un padre ejemplar. Necesito que disciplines en tu casa. Necesito que seas el sacerdote de tu casa. Necesito que seas la mujer sabia que edifica la casa. Necesito que seas ese joven que no tiene miedo a proclamar, a decir que es cristiano, que es un seguidor de Cristo. Y aquí en 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. 1 Samuel 16:13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Desde el día que el Señor lo consagró, lo ungió, estuvo con él. ¿Usted cree que cuando Dios te llamó, desde ese momento no ha estado contigo? Todo el tiempo ha estado con nosotros.
nosotros somos los que nos alejamos. Pero Él no se va a apartar de nosotros. Él conoce nuestras debilidades, pero también conoce nuestras fortalezas. También conoce lo que hay en el interior del corazón y eso es lo que tiene valor para Él. Aunque falles, aunque caigas, dice, con todo yo te recogeré. Amén. Aunque después tuvo que huir. ¿De quién? De Saúl. Ese hombre, David, fue un hombre fiel. Fue un hombre que el Señor lo llamó a ser parte de ese ejército del pueblo de Israel. Estar comandando. Y su rey, Saúl, lo perseguía. No le había hecho nada a él. Un comentario del pueblo, ni siquiera de él, dañó la imagen en ese hombre, en ese rey, y lo persiguió. No compartiera, celoso. No pudo ver que ese hombre era un hombre fiel. Y a veces, ¿cuántos hemos pasado por esa situación? De pronto yo le hablo a esos esposos que celan a sus esposas, esas mujeres que celan a sus esposos. Eso es un espíritu diabólico que destruye la pareja. Aquí destruyó la relación de los dos. Pero David tenía claro que él era el ungido del Señor. Que aunque lo persiguiera, aunque tratara de matarlo, él nunca lo iba a tocar. Él tenía claro los principios. ¿Por qué? Porque tenía una relación de intimidad con el Señor. Y sabía cuáles eran los límites que tenía, hasta dónde podía llegar con su autoridad. Y no lo traspasó, aunque lo provocó una y otra vez. No escuchó a los que estaban a su alrededor que le decían, pero mira, el Señor te lo ha entregado. Cuando lo llevó a la cueva y allí llegó Saúl y él estaba ahí con su ejército y ellos le avisan, mire, aquí está el rey. Y él no tocó. Cortó el manto. Y después le llama la atención a su paje, al que cuidaba de él, y le dice, ¿cómo? ¿Cómo permitiste, pusiste en vulnerabilidad a tu rey? O sea, cuando tenemos claro los principios a través de esa comunión, nosotros no traspasamos los límites. Y estamos bajo la bendición del Señor. Amén. Entonces, quiero dejarles en este primer punto que necesitamos para guardar ese tesoro del gozo que nos permite traspasar cualquier situación, dificultad y mantenernos tranquilos y confiados de que Dios está con nosotros. Solamente es tener clara mi identidad en Dios. Que soy un hijo, que soy amado, que fui escogido para un propósito y un plan específico y que nada puede dañar ese propósito. Pero tengo que mantenerme firme en esas convicciones, porque cuando estamos pasando por dificultad, ¿cierto? Cuando no tenemos el gozo, ¿qué pasa? Hay tristeza. La tristeza trae depresión. Nos va llevando a un estado más de vulnerabilidad. Entonces, yo necesito el gozo del Señor en esas situaciones. Si es una situación financiera, yo tengo que pedirle al Señor, regálame el gozo, recuérdame quién soy en tú, recuérdame quién eres tú para mí. Tú eres mi proveedor, tú eres el que me sustenta,
Tú eres el que tienes presentes mis ofrendas, mis diezmos, mis pactos, Señor. Y sé que no voy a quedar en vergüenza. Amén. El segundo punto que trato, cómo guardar ese tesoro del gozo. Yo veía a través de esta palabra que es con una actitud de agradecimiento, alimentando un corazón agradecido. En esos momentos de dificultad, uno lo que menos quiere dar es gracias, ¿cierto? Uno está molesto, uno está enojado, uno está frustrado. Y la invitación que nos hace el Señor en todo tiempo den gracias. Que cuando te despiertes, cuando nos despertemos, lo primero que hagamos es inclinarnos y darle gracias a Dios por el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque me has premiado con un día más en tu presencia. Porque hoy me puedo levantar y aquí está mi pareja, están mis hijos. Señor, gracias. Gracias porque me has dado ese techo que me ha cubierto toda la noche y nos ha protegido. Ay, el Señor nos dice en su palabra que el segundo punto que tenemos que tener para cuidar ese tesoro es la gratitud. Y aquí David fue un hombre agradecido. Aún después de muchas batallas, de muchos conflictos, reconoció que todo lo que tenía, ¿de quién provenía? De Dios. ¿Usted puede reconocer que todo lo que tiene proviene de Dios? Amén. Dígale, Señor, gracias porque todo lo que tengo proviene de ti. Amén. Dígaselo. Amén. Él pudo reconocer que todo lo que tenía finalmente era del Señor. O sea, él pudo llegar a ser rey porque Dios lo escogió. Si él no lo hubiera escogido, su familia, como lo veía, era un pastor de ovejas que estaba atrás. Pero el Señor sí lo vio para ser un rey. Yo no me imagino, Dios, ¿para qué te tendrá a cada uno de ustedes? Lo único que yo sé es que si usted permanece en este camino, va para cosas grandes. Amén. Amén. Y dice que aquí el ejemplo claro lo encuentra cuando es que él fue a dar gracias. ¿Usted se acuerda que él quería edificar la casa para el Señor? Que él dijo, no, ¿cómo va a ser que yo esté en un palacio y mi Señor, el que me ha dado todo, el que me ha guiado, el que ha vencido mis enemigos, esté en una carpita? Y le dice, le expresa en su relación de intimidad, le dice, Señor, yo quiero edificarte una casa. Y el Señor, ¿qué hace? Le dice, no, tú no vas a ser el que me edifique la casa, pero uno de tu descendencia sí va a edificar la casa. ¿Sabes? Tú de pronto dices, Dios, bueno, venimos, estamos aquí en el servicio, en las células, en la intercesión, y usted dice, pero bueno, yo no le encuentro como el objetivo, el sentido. Y sabes que esos son los pilares sobre los cuales se está edificando una casa fuerte para el Señor. Tu familia, tu llamado, tus hijos. En esto tiempo, en venir, en estar recibiendo su palabra, en estar buscando su presencia cada mañana, en estar en esas células. Allí el Señor está cimentando el futuro tuyo y el de tu familia. Amén. Amén. Entonces, no despreciemos
el llamado que Dios nos hace. Y tengamos gratitud, así como David. David tuvo gratitud y en su corazón fue, voy a edificarle casa para Dios. Dios no se lo permitió porque le dijo, tú eres un varón de guerra. Tú eres un hombre de guerra. Tú eres un conquistador. Para construir mi casa necesito darte paz. Para que te puedas concentrar en ese diseño que yo tengo. Entonces no le permitió. Porque necesitaba, cada uno tenemos un llamado, una tarea. Nosotros tenemos que concentrarnos en esa tarea. Porque ahí el Señor está edificando la casa firme sobre la cual nosotros vamos a ver ese futuro glorioso. Amén. Amén. Y paso al segundo punto. ¿Sí? El primer punto, ¿cuál fue? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo cuido ese tesoro? ¿El tesoro de qué? Del gozo. El gozo es algo del interior. La alegría es del exterior. La alegría es momentánea. El gozo es por siempre. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Esa comunión de intimidad que tengo con el Señor me da la fuerza para soportar cada uno de los desafíos, los retos, las dificultades que se presentan en mi vida. Amén. Entonces, el segundo punto que yo vi aquí es que el pecado es el ladrón del gozo. Cuando él cometió esa indiscreción, ¿cierto? Y les voy a leer aquí, 2 Samuel 11:2, dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. 2 Samuel 11:14 dice, a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. Verso 15. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Mira, como un hombre escogido por Dios pudo en un momento, en un instante, cometió un error. Se dio el espacio para contemplar. Cayó en pecado. El pecado que hace nos separa. Nos separa. Él dejó, yo podía apreciar cuando leía esta escritura y más de esta escritura, que él ya no pudo escuchar la voz del Señor porque ya no fue más a la presencia del Señor. Ya tuvo que mandarle el Señor al profeta, a Natán, ponerle una situación, confrontarlo. Pero ve tan bonito que el Señor lo confronta. ¿Y cuál fue la disposición de David? Humildad. Él entendió que había cometido un error. Cuando él le dijo, pero fuiste, él llega y le dice, ¿no? Mira qué ocurrió esto con estas ovejitas, ¿cierto? La tomaron, la usaron, ¿cierto? Y él le dice, hay que matar a ese hombre que hizo eso. ¿Y qué dijo Natán, el profeta? Le dijo, ese fuiste tú. ¿Cuántas veces el Señor nos confronta? ¿Y cuál es la actitud que tomamos frente a esa confrontación? Mire, Dios vino porque él quería restaurar a David, porque él sabía que el pecado lo había separado, pero él sabía que había en el corazón de David. ¿Cuál era el plan que él tenía para David?
Él vino a través del profeta Natán. En el pecado Él no se puede acercar, pero sí manda a sus mensajeros. Y lo envió. Y sabes, Él se dejó tratar por el Señor. Él asumió su culpa. Mi pregunta es, ¿hay algo que está escondido en ti? Que el Señor te ha hablado una y otra vez y tú lo sigues escondiendo y no has tenido la humildad de ir a arrodillarte y decirle, Señor, reconozco mi falta, reconozco mi pecado, me arrepiento de lo que hice. David escribió el Salmo 51 y expresó lo que él sentía. Entonces, este segundo punto es, el pecado es el ladrón de ese tesoro. Y mi pregunta es entonces, ¿el tesoro está o no está en ti? Si no está, examinémonos. David se examinó. David dejó que viniera la palabra del Señor, lo tocara. ¿Y qué hizo? Se humilló, se arrepintió, aceptó su falta. Aceptó también la disciplina del Señor. ¿Has aceptado la disciplina del Señor? ¿Te has opuesto a la disciplina del Señor? ¿O tú has dicho, sí, Señor, no es fácil, me duele, Señor, pero prefiero caer en manos de mi Señor y no en las manos de un hombre que me despedace? Amén. Entonces, aquí él aceptó la disciplina del Señor. Y dice en 2 Samuel 11:27, después del luto, David mandó que se le llevara al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio hijos. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Él tuvo que vivir la pérdida de ese hijo, de ese primer hijo, de esa relación. Él tuvo que vivir la vergüenza. Imagínese cuántos de sus empleados que están alrededor de él, de sus súbditos, sabían lo que él había hecho. Y sabían también por qué estaba pasando la situación. A los ojos de los hombres allá afuera tal vez nadie sabía. Pero al interior de su casa, de su círculo íntimo, todos sabían lo que estaba sucediendo. Pero él aceptó la disciplina. Se dejó tratar por el Señor y fue restaurado. ¿Qué vino después? Este es el tercer punto. ¿Qué vino cuando nos dejamos restaurar? Es porque viene el arrepentimiento. Reconoció la falta, ¿sí? Y en 2 Samuel 12:13 dice, mira lo que dice ahí David. He pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. El pecado nos separa y que hay una muerte espiritual, pero también puede haber una muerte física. Pero aquí el Señor con el profeta, por la actitud, ¿sabe qué hizo? Le dijo, no vas a morir. Dice Salmo 51:1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones. En el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Porque le dice, crea. Porque lo que había hecho que se rompiera. Y el Señor tenía que hacerlo de nuevo. Y a veces nosotros pasamos como tan a ligera las cosas. Y uno dice, bueno, yo ya me arrepentí, ya se arregló todo.
Pero aquí David le tuvo que decir, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, para que yo no vuelva a hacer eso. Y ¿sabes qué? Que nosotros tomamos a la ligera, como todos cometemos errores. Y uno dice, no, bueno, yo voy otra vez, me arrepiento, ¿cierto? No importa, y vuelvo otra vez y me arrepiento, y vuelvo otra vez y voy y la sangre de Jesús me lava y confieso mi pecado. Pero David le pidió aquí que él no quería más. Dice, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Porque el espíritu es el que lo podía sostener para no volver nunca más a caer en ese pecado. Nosotros necesitamos de ese espíritu firme. ¿Cuál es? Piensa en este momento, Espíritu Santo, muéstrame cuál es esa falta que yo caigo una y otra y otra y otra vez. Y que hoy, Señor, así como lo hiciste en David, que él mismo te lo pidió y se lo concediste, Señor, danos un corazón limpio y un espíritu firme para no volver a caer. Dice en el verso 12, devuélveme la alegría. ¿Por qué? Porque él tenía tristeza en su corazón. Que un espíritu de obediencia me sostenga. Y eso es lo que necesitamos para no fallar. Ese espíritu firme y un espíritu obediente. Para no volver a caer. Y no perder el gozo de la salvación. Que es que, dice, es mi fortaleza. Y uno dice, cuando es la fortaleza de uno, o sea, usted se imagina, yo me imaginaba, cuando leía, me imaginaba el pueblo estaba protegido por unas murallas que hacían que fuera impenetrable, que nadie pudiera entrar, ningún ejército, ningún malvado. Y yo decía, así, dice que el gozo del Señor es esa fortaleza que no deja entrar. Por eso, ante la prueba, la dificultad, lo que esté pasando, nosotros podemos soportar. Porque esa fortaleza es la que le hace frente a esa situación. Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Vamos a luchar por ese tesoro? Amén. Todos los días vamos a pelear por cuidar ese tesoro. Porque la alegría es momentánea. ¿Sí? El alcanzar un logro, poder, aquí cuántos han alcanzado una promoción en su área laboral. ¿Cuántos han dejado de ser de pronto un empleado para ser un empresario? Ha pasado a otro nivel. ¿Cuántos han dejado el colegio, se han graduado y ahora están en una profesión, en una carrera? Pronto van a recibir un título. Y es una alegría momentánea. ¿Cuántos cuando llegamos aquí deseamos tener nuestra casa, nuestro auto? Y lo tenemos y es una alegría momentánea. Pero el Señor nos da el gozo de la salvación, que es por siempre y para siempre, si nosotros nos determinamos a ¿qué? A tener claro quiénes somos en Dios y qué soy yo para Él. Cuando yo tengo clara la identidad, cuando yo soy agradecido, el gozo del Señor es el tesoro más grande que está en mí. Cuando fallo, ¿voy a dónde? Al arrepentimiento. Me dejo tratar por el Señor. Me dejo confrontar, acepto mi falta y me arrepiento, le pido perdón. Y viene nuevamente ese espíritu, dice, ese espíritu firme. Y viene ese espíritu obediente. Y soy limpiada de mi pecado, de mi maldad. Amén. Entonces, yo los invito
para que nos pongamos de pie, para que venga, si usted esta palabra hoy lo tocó, usted venga, pase acá. ¿Sí? Si hay algo haya escondido, si hay algo que el Señor ha estado hablando, ministrando una y otra vez en su devocional, y usted dice, Señor, yo creo que no es tan malo, Señor. Yo creo que ya está la paga esa cuenta. Yo creo, Señor, que ya pasó, Señor. Pero el Señor hoy quiere que tú tengas el gozo, que no importa, porque todos los días tenemos retos, desafíos, tenemos problemas, situaciones, y lo que nosotros no podemos perder, la tristeza nos desgasta. La alegría es momentánea, pero el gozo del Señor es para siempre, y es una fortaleza que me hace impenetrable ante las situaciones que estén ocurriendo a mi alrededor o estén tocando mi vida. Amén. Entonces yo los voy a invitar que escuchen esta canción. Quiero que usted la escuche, esa letra, porque ese es el Salmo 51. Quiero, Pedrito, que puedas colocar este salmo, esta canción. Cierra tus ojos y pídale, Espíritu Santo, en esta noche. Te doy gracias por la palabra que has traído, que está ministrando a mi vida, así como ministró a David. Un hombre que tú llamaste, un hombre que tú escogiste, un hombre que tú ungiste, Señor, con un propósito para reinar. Hoy sé, Señor, que tú nos has escogido, tú nos has llamado, Señor. Hemos hallado gracia y favor delante de ti, Señor. Hoy venimos, Señor, porque queremos ese tesoro que tú le regalaste y que luchó David por no perderlo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor. Un corazón